Mesa de análisis en Tele 13 Noche. Saludamos a José Francisco Lagos del Instituto Res Pública que nos acompaña en esta ocasión. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Álvaro. Y como todos los jueves, Marco Moreno de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Hola, Álvaro, buenas noches. Saludos a Patricio Bajardo. Esperamos su recuperación también en esta semana donde los bichos andan fuertes, así que hay que preocuparse. Marco, comencemos con lo de Jadwe. Este viaje fallido a Venezuela, en un periodo donde Venezuela ha sido tema durante todas estas semanas, además, pero con todo el ruido que trae en términos de los alegatos del alcalde contra la Fiscalía, en términos de adelantar la audiencia, que de formalización, que es lo que está pidiendo el Ministerio Público. ¿Cuál es tu lectura? Sí, y esa arista creo yo que complica al Partido Comunista, ¿no? Que estaba disfrutando el que una comunista fuera presidenta de la mesa de la corporación de la Cámara de Diputados, y eso se ve un poco empañado por esta situación un poco rara, ¿no es cierto?, respecto a lo que está pasando con el alcalde Jadwe. Todo parece indicar que la Fiscalía está muy segura de los elementos que tiene para llevar adelante la formalización y por lo tanto la polémica que se instala, porque Jadwe no solamente critica a la Fiscalía, sino que también a los propios aliados, ¿no? El Frente Amplio desliza también un parentesco de la fiscal con el ministro Montes. Sí, claro. Entonces, de alguna manera se enreda, y por eso digo que le dura poco al Partido Comunista el sabor de la victoria que había conseguido con Carol Cariola en la testera de la Cámara de Diputados. Sí. José Francisco, ¿cómo interpretas tú lo que pasa con el alcalde Jadwe? Porque evidentemente si la Fiscalía actúa de esta manera es porque uno piensa que hay un riesgo de fuga, ¿no? Claro, o sea, a ver, lo primero es que lo que busca la Fiscalía en esta etapa es la seguridad de la investigación. Y lo que está diciendo la Fiscalía con esta medida es que dice, bueno, en caso de que el alcalde Jadwe deje el país, puede afectar la investigación. El punto es que cabe preguntarse, bueno, ¿por qué cree la Fiscalía que esto podría afectar la investigación y en qué tipo cree que el alcalde Jadwe podría estar o involucrado en esta parte? Y sobre todo porque han pasado cosas muy raras en la investigación. Es decir, que existan conversaciones que ya no, que se tuvieron registro originalmente y que ya no se sepa dónde se perdieron están. Los audios. Se perdieron los audios. Y eso en esta misma parte, y sobre todo por las implicancias políticas que tiene. Lo decía Marco muy bien, pero esto de no caigo solo, entre comillas, criticar a toda su coalición, a todo el oficialismo, excepto al Partido Comunista, al Frente Amplio, el Socialismo Democrático, yo creo que es si es que sale victorioso, si se puede llamar de esa manera, el alcalde Jadwe, va a ser una victoria pírrica, porque va a ser perjudicando a toda su coalición al menos. Sí, y en lo político, el PC, como suele ocurrir, se cuadra absolutamente, incluso alegando inocencia, cuando todavía no empieza la audiencia de formalización, pero la moneda, de nuevo, distancia. Claro, es que la crítica que hace el alcalde Jadwe es bien brutal, porque no solamente critica la institucionalidad, critica a la Fiscalía, critica al Consejo de Defensa del Estado, sino que critica a las coaliciones políticas que lo componen. Marco decía el parentesco de la fiscal que está a cargo de la investigación contra el alcalde Jadwe con el ministro Montes. Dijo también la coordinación que existe desde el Frente Amplio en el Consejo de Defensa del Estado para supuestamente perjudicarlo. Es decir, el gobierno también tiene que ser muy cauto al respecto porque son sus propios aliados los que están involucrados, entre comillas, o afectados por los ataques del alcalde Jadwe. Marco, en un caso que la fiscal fue cocinando a fuego lento, ¿no? Muchas veces Jadwe se quejó que estaba esperando que hubiera fecha de formalización para defenderse, en fin, más de 1 año y medio, casi 2 años de recolección de pruebas, y eso uno entiende que hay una contundencia relevante. Y eso que no estamos hablando del otro caso, Luminarias, que también está ahí en veremos. ¿Cómo analizas desde el punto de vista judicial? Porque hoy día el Ministerio Público pide adelantar la audiencia de formalización. Sí. Tenemos que ser cautos porque estaba pensando en el caso de Marco Enrique Minami, ¿no? Que fue una larga situación frente a la Fiscalía. Finalmente terminaron retirando los cargos. Probablemente en este caso, por lo que sabemos, podrían haber elementos que son probatorios de que podrían haber situaciones irregulares. Entonces, hay que esperar eso, pero mientras eso ocurra, ¿no es cierto? O mientras eso llega a ocurrir, se instala en la opinión pública esta imagen respecto de la política, el espectáculo con la elección de la mesa de la Cámara de Diputados, lo que está pasando hoy día con el alcalde Jadwe. Y mientras tanto, los problemas de la gente, ¿no es cierto?, siguen sin solución. Eso es lo que la gente de alguna manera, o eso es lo que a la gente le genera cierto hartazgo, no distanciamiento de la política. Y creo que la lista judicial, que todavía está por desplegarse o develarse hasta que se formalice finalmente el 29 de mayo, ¿no? Todavía falta un poquito más de un mes. Entonces, si esta historia se mantiene
hasta ese momento creo que va a ser una cosa muy perjudicial de todas maneras para el Ya que lo mencionas, Marco, me quedo contigo para hablar de la censura, ¿no? a la mesa de la Cámara casi 24 horas después de la elección, no terminaban los festejos y ya había presentaciones. Ahora, desde el propio Chile Vamos han acusado de infantilismo, que esto fue atarantado, que no va a resultar, en fin, ¿cómo es eso? Sí, yo creo que podría caerse, ¿no? Y podría ser un error que está mostrando cierta debilidad en la derecha, ¿no? O sea, esta idea de la derecha de solo apostar a la alternancia, ¿no? O sea, de que le toque gobernar, la lleva a este tipo de acciones que, repito, frente a la opinión pública, lo único que generan es distancia, porque uno podría tener discrepancias respecto de la mesa, respecto de Cariola, respecto de Rivas, ¿no? Pero bueno, habrá que ver en el camino cómo desempeñan su función, pero 24 horas después empezar a hacer una acusación una acusación de censura de la mesa es algo que llevó a Renovación Nacional, a la UDI y a Evópolis a tomar distancia, sí. Lo mismo que Demócrata y Amarillo, por lo tanto es bien poco probable que el lunes esto se pueda avanzar efectivamente. Yo he hablado con diputados de Renovación Nacional sobre todo que dicen vamos a apoyar, pero realmente tienen muy poca fe y hablan de descoordinación, ¿no? Como que no se aprenden las lecciones ahí, José Francisco, ¿no? O sea, después de una descoordinación que hizo que el oficialismo ganara finalmente la mesa, pareciera que habría que ponerse varios parches antes de iniciar una medida de este tipo, porque si no, finalmente desde el punto de vista de la oposición, esto podría terminar siendo alargar y materializar nuevamente un triunfo del oficialismo si es que no se ponen de acuerdo. Afirma la mesa. Afirma completamente la mesa y después cuál va a ser la excusa, ¿verdad? Y yo creo que sobre todo cuando, si bien fue un triunfo del oficialismo, fue un triunfo bastante frágil. O sea, no lograron un voto, pero además sin mayoría absoluta. Claro. Además con un personaje bastante particular como vicepresidente de la Cámara, que también puede ser una especie de radioactivo, ¿verdad? Elemento radioactivo, porque a veces, claro, dispara hacia todos lados. Y con eso ganó el oficialismo. Por tanto, pareciera más prudente o coordinarse y después actuar o esperar que el tiempo pase, porque hay que ver también cómo actúa la lógica de esta mesa. Sí, porque no solamente estamos hablando de lo que ocurrió esta semana, sino que de todas las acusaciones constitucionales fallidas. Claro. Bueno, por de pronto, y además yo creo que esta como posibilidad cierta de que la oposición gane el gobierno hace dar pasos en falso, como actuar sobre seguro. Y en política 2 años y medio es muchísimo tiempo, y actuar sobre seguro termina siendo un problema. Y el argumento del cohecho, ¿no?, que se plantea, que había hecho el ministro Elizalde, o sea, no resiste ningún análisis, ninguno, porque si alguna función tienen los ministros de la presidencia, en este gobierno y en cualquiera, es la relación con el Parlamento y forma parte de las prácticas políticas que uno puede tomar distancia respecto de ella, pero es una práctica política que los ministros y ministras de la presidencia juegan ese rol. No hay nada, no hay raro en eso, no hay sorpresa en esa situación. Sí, fue una de las cosas más llamativas. Una cosa es la intromisión de poderes, que se puede conversar, pero lo de cohecho fue como un paso más allá. Marco Moreno, José Francisco Lagos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Tele 13 Noche, que estén muy bien. Muchísimas gracias.